Bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y sobre todo analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en Estados Unidos, mirando a las amenazas en torno a Irán, pero sobre todo pendientes del tiroteo fatal de este fin de semana en Minneapolis, con las protestas que se esperan de nuevo a lo largo del día, con presión incluso por parte del lado republicano y con un Donald Trump que anunciaba en los últimos minutos que ha enviado a Tom Homan a alzar de la frontera en un momento de caos, en un momento de tensión en Estados Unidos y un momento en el que también vamos a mirar a China con la purga militar, seguramente una de las mayores de los últimos años por parte de Xi Jinping, y también intentando analizar, intentando saber cómo va a afectar esto a lo que pueda suceder con Taiwán. Momento de muchos asuntos geopolíticos y un momento en el que nosotros vamos a empezar a repasar las últimas horas. Les contamos que se espera que las protestas continúen en Minneapolis y en todo el país en respuesta al tiroteo fatal de un hombre de 37 años durante el fin de semana, en lo que es el segundo asesinato de este tipo de un ciudadano por parte de agentes federales en las últimas 2 semanas. El sábado por la mañana, Alex Preti, enfermero de cuidados intensivos, fue derribado al suelo por varios agentes y luego recibió un disparo mortal tras ser confrontado mientras filmaba las actividades del servicio de ICE. El asesinato intensificó un enfrentamiento ya tenso entre Minnesota y el gobierno federal. La batalla por las pruebas se va a debatir en los tribunales este lunes, cuando se celebre una audiencia sobre la demanda de Minnesota contra el gobierno federal. Momento de tensión en Estados Unidos mientras el portaaviones US Abraham Lincoln llegaba este domingo a Oriente Medio en las cercanías de Irán, en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y la República Islámica. La flota se encontraría dentro del alcance de ataque de Irán. Hasta el momento no hay indicios de ataques estadounidenses inminentes, pero esta semana Donald Trump advertía que una flota masiva estadounidense se dirigía a la región. Decía, preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. El pasado miércoles, el US Abraham Lincoln y su grupo de ataque, integrado por cazas, destructores, aviones de combate y aviones de guerra electrónica, fueron detectados avanzando hacia el oeste desde el mar de China meridional rumbo al Golfo Pérsico. Y precisamente miramos a China para contarles que el diario Wall Street Journal informaba que el general de mayor rango Zhang Youxia está acusado de filtrar secretos sobre el programa de armas nucleares a Estados Unidos. Los medios chinos acusaban al general Zhang de facilitar la corrupción y desafiar la autoridad de Xi Jinping. Presentaron los mismos cargos contra el general Lun Zheli, jefe del Estado Mayor del Ejército. Ambos fueron investigados el pasado 24 de enero. El Ministerio de Defensa Nacional chino anunciaba que se ha abierto una investigación contra el general de más alto rango del país, el número 2 del presidente Xi Jinping, en la Comisión Militar Central por supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley. Youxia es la última figura en caer en el marco de una prolongada purga de oficiales militares en China. Analistas y conocedores externos del gobierno de Xi piensan que las purgas tienen como objetivo reformar el ejército y asegurar la lealtad al líder chino Xi Jinping. Pendientes de esta purga en China, con el foco puesto en las tensiones en torno a Irán y sobre todo mirando a este caos en Estados Unidos, hoy con el mundo pendiente de Minneapolis, nosotros vamos ya con los expertos, con los analistas, y hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de Ekel Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Tenemos también a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio y compañeros. Y tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad TEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar con vosotros y con mis compañeros. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día con muchos asuntos que tratar y un día en el que, como decía, estamos todos pendientes de Minneapolis después de este fin de semana marcado por este tiroteo mortal, esta muerte de Alex Preti, con un Donald Trump que en los últimos minutos decía que ha enviado al zar de la frontera y sobre todo, bueno, pues en un momento en el que Estados Unidos está prácticamente al borde de una guerra civil, ¿no? Al menos estamos viendo un caos prácticamente sin precedentes en Minneapolis. José Luis, ¿cómo ves la situación en Estados Unidos y sobre todo los últimos acontecimientos en Minneapolis, este tiroteo fatal? Bueno, pues muy preocupante, porque ya es el último episodio de una violencia que viene larvada desde hace muchísimo tiempo. O sea, estuvimos con la administración Biden, pues con esos focos, y luego en el periodo electoral presidencial, bueno, con el intento de asesinato del propio Trump y con esa
violencia exacerbada, radicalizada por ciertos miembros del Partido Demócrata, pero que en realidad son subgrupos radicalizados que estaban subordinados ahí, y ahora vemos pues claramente también esa radicalización, ese extremismo que se está dando pues también en este ámbito republicano, ¿no? Con la política de inmigración, pues cómo se choca, ¿no? O sea, antes podía haber pues una violencia de otro tipo, pero ahora cada vez más nos está visualizando esa partición de la sociedad americana en republicana, en demócrata, pero no a niveles políticos y constructivos de complementariedad, sino con unas características pues como algunos analistas, que nos sorprende, igual en Europa pues llaman incluso pues a que pueda haber choques violentos, incluso preanunciantes de unos enfrentamientos civiles que puedan abrir pues enfrentamientos a lo que denominan una guerra civil, ¿no? Yo ahí soy bastante más pragmático por el mantenimiento de la unidad de la Guardia Nacional, del propio ejército, etcétera, ¿no? Pero que ya nos plantea un poco ese proceso de división en el cual pues claramente la política inmigratoria y de blindaje en las fronteras está provocando, es una de las excusas que se está usando más precisamente un poco para ese choque. En el caso concreto que estamos viendo, pues claro, lo que se denota también es dos aspectos fundamentales, ¿no? El uso desmesurado de la fuerza por las personas de la ley, con un amparo además de las instituciones, y el propio reclutamiento de esas personas, ¿no? Porque los cuerpos policiales tienen unos filtros, unas formaciones, etcétera, pero la policía inmigratoria está reclutando personas que en muchos carices, cuando se están dando estos procedimientos y se está estudiando, son civiles que han entrado a formar parte de ellas, no tienen ningún tipo de preparación, no han sido formados como tales, y por lo tanto son personas que ante un desborde de los acontecimientos rápidamente tiran de las armas de fuego, como vemos, pues los casos en los que mueren personas que aunque luego se intente dar una versión oficial, las grabaciones en el momento pues están claramente poniendo en evidencia pues esas opiniones oficiales, pues nos están dando cuenta un poco de todo lo que está sucediendo pues con esa política que se está usando con el tema de la inmigración, y esencialmente los muertos que están produciendo de personas un poco pues de este tipo, ¿no? Como el voluntario, el enfermero que murió pues el otro día, y que se va sumando pues a las personas que han muerto en este tipo de evidencias, y que claramente ni eran terroristas, ni tenían perfiles criminales, ni nada de eso, ¿no? En un país continente en los cuales la violencia callejera en muchos ámbitos pues es bastante elevada, ¿no? Pero vemos, sobre todo lo preocupante, los grados de violencia política que están subiendo, que ya últimamente se van convirtiendo en normalidad, ¿no? Bueno, pues un momento complicado el que sin duda se está viviendo en Estados Unidos, con un Donald Trump que, como decíamos, ha enviado al zar de la frontera, que estaba acusando a la Spreti de portar un arma, decía, un arma muy contundente, que también, según el propio Trump, según la versión, ¿no?, que se está dando desde el gobierno de Estados Unidos, ha sido la causa de este tiroteo, de estos disparos, porque fueron repetidos. Te quiero preguntar también por ello, Emiliano, ¿cómo ves esta situación de tensión en Estados Unidos, y sobre todo qué factura le puede pasar a Donald Trump de cara a las elecciones de medio término, ¿no? Porque al final, tanto por parte de los demócratas como de los republicanos, muchas de las cuestiones o muchos de los temas que están explicando precisamente esta tensión es esto, ¿no?, que estamos a unos meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pues mira, Sergio, cada vez más preocupado por la deriva autoritaria a la que está llevando las decisiones de la administración Trump, porque la audiencia debe conocer que es muy curioso que los dos estados en los cuales se han producido estas tensiones ha sido California, gobernada por Gavin Newsom y posible candidato para el 2028 del Partido Demócrata, y ahora Minneapolis, que también está gobernada por el que iba de
como vicepresidente de Harris, el señor Walsh. Y nos encontramos con una fuerza cuyo objetivo es el control migratorio, pero que está siendo utilizada para amedrentar a los propios ciudadanos norteamericanos. Es absolutamente impresionante cómo la señora Kristi Noem, y no solamente Kristi Noem, sino también eso que has llamado tú zar, que no sé si es un zar o es una especie de persona con tendencias autoritarias, donde da absoluta libertad a esos miembros del ICE, muchos de ellos sin una preparación policial, para invadir, violar la intimidad personal de la vivienda, que es la cuarta enmienda de Estados Unidos, que necesitan una autorización judicial y se la saltan, tratar de identificar y pedir pasaportes y preguntar sobre dónde ha nacido con perfilamiento de rasgos étnicos para tratar de identificar a esas personas y con un uso desmedido de la violencia. Está claro que tanto en un caso como en otro, las dos muertes que ha habido en Minneapolis, está claro que se trata de personas que no están preparadas para ejercer ese tipo de funciones. Y sin embargo, reciben el apoyo del señor Bobino, Gregory Bobino, y de su assistant deputy, que es el señor Marcos Charles, para que sigan con ese mecanismo de enfrentamiento a la población civil. Por lo tanto, una posible interpretación es que el señor Trump, a través de este zar, o lo que él quiera autodenominarse, lo que está pretendiendo es tensar con determinados estados actualmente gobernados por demócratas para tratar de invocar la ley de rebelión y que por lo tanto pues puedan mandar al ejército a estos estados para supuestamente ejercer el control y enfrentarse a la Guardia Nacional, que sería lo que invocaría tanto el gobernador de California como el gobernador de Minnesota. Entonces, está realmente la situación muy tensa. Los dos, porque no fue uno, fueron dos los que dispararon, después de quedar claramente demostrado frame by frame, o sea, en las imágenes, con todas las investigaciones que se han realizado, que fueron dos de los miembros del ICE los que dispararon, que ya se habían llevado la pistola que portaba legalmente Preti y que, por lo tanto, fue un asesinato directamente en la calle y delante de todo el mundo. Por lo tanto, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Pues no sé si finalmente tendremos ese enfrentamiento o esa guerra civil interna, pero realmente la deriva autoritaria a la que se está convirtiendo puede llevar no a que tenga un coste para Trump en el noviembre del 2026, porque claro, todos estamos dando por sentado que va a haber esas elecciones de midterm, pero tal y como va la estrategia y tal y como están tensando la cuerda dentro de Estados Unidos, lo mismo nos encontramos que ya lo dejó caer en una de las intervenciones, aunque dijo que era broma, que podría llegar, por la tensión interna, que podría llegar a suspender las elecciones de midterm, siendo consciente que esto va a tener una repercusión y que espero que la población norteamericana, sea republicana, demócrata o independiente, tenga claro hacia dónde está conduciendo este señor a los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, en el plano internacional y en el plano local, porque es absolutamente impresentable que salga Kristi Noem y que diga que esto es terrorismo doméstico. Acaban de inventarse un nuevo concepto jurídico. Terrorismo doméstico significa que por ejercer tu derecho a la libertad de expresión, tu derecho a la libertad de manifestación, ahora te has convertido en un terrorista doméstico que pretende proteger, porque todos los que detienen a estos señores supuestamente son criminales con diferentes y múltiples antecedentes penales, pero eso no ha quedado acreditado. El señor Zar, como le llamas tú, en su intervención de ayer fue penosa, diciendo que se trata de choice, de elecciones, y que la elección es que la gente se quede en su casa para que ellos puedan violar todas las leyes que hay, tanto locales como federales, y que por lo tanto puedan detener a cualquier ciudadano que estimen oportuno, sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, pues esto recuerda mucho a lo que hacían las fuerzas nazis en su momento en la Alemania de Hitler, ¿no? Pues esperemos que esto no se llegue a ese extremo, pero realmente es muy preocupante la limitación de libertades que hay y que probablemente se volverá a repetir, porque estos señores del ICE tienen como objetivo amedrentar y meter miedo a la población para que permanezca callada ante las tropelías que están cometiendo, porque no todos los inmigrantes son delincuentes, no todos los inmigrantes son dementes, ni todos los inmigrantes han contribuido con su trabajo, aunque fuese irregular, al crecimiento de la sociedad norteamericana.
Bueno, pues un momento preocupante que sin duda se está viviendo en Estados Unidos, una tensión que puede escalar, ¿no? Como decimos con este escenario de las elecciones de medio término que, bueno, se esperan a priori para noviembre de este mismo año. Está Trump, por cierto, hablando también, bueno, de estas encuestas que él considera fraudulentas. Se está hablando mucho, bueno, sobre todo, bueno, pues de estos estados, ¿no? En los que están los demócratas. Adrián, llevas mucho tiempo, en concreto tú, hablando sobre esto, ¿no? Este enfrentamiento civil, esta tensión interna que hay en Estados Unidos y que desgraciadamente está marcando nuevos capítulos, ¿no? Nuevas escaladas. Sí, bueno, siempre tenemos que ser prudentes a la hora de hacer interpretaciones, digamos, conspirativas de los hechos, pero la verdad es que hay circunstancias extrañas alrededor de todo esto. En buena parte las ha comentado Emiliano, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué medida realmente lo que se quiere es hacer frente, digamos, a ese problema de inmigración ilegal? Bueno, pues es discutible desde la perspectiva de que si realmente se quisiese hacer frente a esto, tendríamos muchísimos empresarios detenidos, que son los que contratan o ponen a trabajar a esos trabajadores ilegales que desde luego no tienen ninguna responsabilidad en ese proceso y sin embargo no tenemos ni un empresario detenido. Esto ya nos está diciendo que aquí hay algo extraño desde el punto de vista de lo que se está haciendo o de por qué o para qué se está haciendo, ¿no? Evidentemente estamos ante un uso, esto lo ha dicho José Luis, ante un uso desmedido de la fuerza, evidentemente, ¿no? Pero lo extraño, hay una explicación efectivamente operativa, como se ha dicho, pues parece que son personas contratadas por agencias privadas y que no tienen experiencia o suficiente formación. Pero lo extraño es la cobertura que se les está dando. Es decir, ante casos evidentes de uso desmedido de la fuerza, en una circunstancia normal, pensando en la repercusión de imagen o electoral que esto puede tener, pues enseguida se purga a la persona responsable, se intenta, digamos, acordonar el problema para que no genere más impacto y al contrario, lo que se ha hecho casi desde el principio es o apoyar directamente o justificar o quitar importancia de una forma claramente desproporcionada, ¿no? Y esto es lo que realmente es preocupante, ¿no? Y hace pensar en qué medida estamos ante ese proceso de escalada que en Estados Unidos pues se lleva años comentando que nos puede llevar a un enfrentamiento civil o a una guerra civil o algo parecido, ¿no? La verdad es que los ingredientes están ahí. Tenemos una sociedad fraccionada, digamos, al 50%. Tenemos una escalada verbal política constante desde hace muchos años y tenemos fuerzas armadas en los dos bandos. Es decir, se sabe que el ejército de alguna forma está dividido, que los servicios de inteligencia están divididos y en este caso, en concreto en el caso de Minneapolis, ya se ha visualizado perfectamente. Tenemos las fuerzas federales por un lado y la Guardia Nacional por el otro, con lo cual ya tenemos fuerzas armadas que no se han enfrentado todavía directamente, pero que están ahí, posicionadas una enfrente de la otra, con lo cual están todos los elementos de una guerra civil están encima de la mesa. Yo creo que no hay que descartar nada, porque Estados Unidos, si miramos hacia atrás, pues podemos ver una sociedad muy estable durante mucho tiempo, pero la verdad es que está en una verdadera crisis civilizatoria. Está, desde un punto de vista global, está en una situación terminal de su carácter, digamos, imperial, de su carácter de imperio, de control en cuanto al control del mundo, e internamente lleva 40 años, también Europa Occidental, ¿no? Pero en un proceso de decadencia, con una situación interna cada vez peor, con cada vez mayores problemas pues, de marginación o de propio soporte de su economía. Es una situación terminal que multiplica los riesgos de que un enfrentamiento de este tipo suceda. La verdad es que sí hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de interpretaciones, pero los puntos poco a poco parecen apuntar en una dirección realmente preocupante, ¿no?
Bueno, pues mientras mientras Estados Unidos se enfrenta a este momento de crisis, este momento de división social, el foco sigue puesto también en su política exterior, con un Trump que sigue abriendo nuevos frentes. Llevamos días hablando del US Abraham Lincoln, que al parecer ya está en Oriente Medio, ya está a tiro de Irán, con un Trump que la semana pasada hablaba de una armada masiva que, bueno, pues al parecer ya ha llegado a Oriente Medio. Se dice en los últimos minutos que Wyckoff y Arakchi, es decir, que Irán ha estado hablando con el enviado especial de Estados Unidos, pero José Luis, para entendernos, a partir de ahora, en cualquier momento, Estados Unidos podría lanzar un ataque contra Irán. Totalmente. Lo único que aquí hay que tener en cuenta esencialmente dos factores, ¿no? Por un lado, como ya decía Kissinger, pues, nunca van a permitir que el Golfo Pérsico pues, sea cerrado, ¿no? Irán, ante cualquier presión, siempre han comunicado que su gran baza ante la ausencia de un poder nuclear que los pueda más o menos tomar en serio a nivel de política internacional siempre ha sido el cerrar el Golfo Pérsico, con las consecuencias económicas que podemos un poco prever y la presión internacional que se realizaría para poder abrirlo, ¿no? Por parte de Estados Unidos siempre se ha respondido que ellos van a mantener el Golfo Pérsico abierto con las consecuencias que sean, porque no se puede permitir el mundo un poco ese bloqueo, esas consecuencias, ¿no? Un poco de ese tipo. Así que las medidas por ambas partes siempre se van a desarrollar en todos los momentos de crisis y, como hemos visto, siempre han sido repetidas. Estados Unidos, una amenaza de fuerza en el caso de que hubiera ese bloqueo; por parte de Irán, amenazar un poco con el nivel de desarrollo de sus fuerzas armadas la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Posibilidades de un ataque, claramente, pero también es un ataque de manera limitada, ¿no? Israel venga a potenciar y venga a incrementar un poco su influencia en Estados Unidos para que sea un elemento plenamente destructivo, que pudiera de esa manera desestabilizar, eliminar desde fuera parte de las infraestructuras de la República Islámica de Irán, y de esa manera dar aire a esa oposición para que, mediante ya los grupos armados que forman parte de esa resistencia armada o de esa oposición armada, pudieran ya tener ese golpe definitivo de cambio de poder político, que en definitiva es un poco lo que buscan, ¿no? No veo a Irán en esas posibilidades un poco de lo de Siria, ¿no? Y claramente Estados Unidos no puede desarrollar una operación de tipo terrestre en Irán. Eso sería desastroso para sus facultades, ¿no? Sí puede desarrollar una demostración de fuerza, pues como claramente mucho más efectiva que la que pudiera desarrollar Israel, pero que eso también motivaría una respuesta por parte de Irán. Otra cuestión es si asistimos a lo que fue el conflicto de los 12 días, en que los primeros momentos casi se ponían de acuerdo un poco para sus opiniones internas, bueno, cómo iban a desarrollar los golpes. Si iban a desarrollar los iraníes golpes más que en la flota, en las bases terrestres, en las monarquías árabes, después de que haya habido una evacuación de ese personal militar y, por lo tanto, una destrucción, podemos decir, entre comillas, autorizada, y así cada país queda más o menos en sus posiciones, porque desde luego, aunque Trump nos tiene acostumbrados un poco a esas salidas de tono, una destrucción masiva de Irán solo puede ser con armamento nuclear, y no creo que se vaya a meter un poco en esas expectativas. Y un control del terreno sobre la República Islámica exclusivamente puede desarrollarse con una invasión terrestre, que claramente no es posible. Ni siquiera ahora Israel tiene incluso el problema con el cambio de gobierno iraquí, en el cual, bueno, con el gobierno anterior podían sobrepasar el cielo aéreo iraquí para poder entrar en Irán, y ahora van a tener, bueno, pues más problemas un poco sobre ello, ¿no? Hombre, siempre lo han hecho, les da igual un poco lo que es el espacio aéreo soberano del resto de los países, pero en ese aspecto, bueno, pues Irán yo creo que es un hueso duro de roer, aunque, bueno, pues se le vean las debilitaciones sociales que tiene el sistema, sobre todo por la crisis económica y las provocaciones sociales que han desarrollado, pero también el elemento de interior represivo que tiene la República Islámica es muy fuerte y no es comparable
podemos decir, a lo que había sido la República Siria, ¿no? Que cayó como un edificio de naipes, ¿no? Bueno, pues pendientes de Siria y de Irán, con el foco puesto en estas amenazas de Donald Trump, vamos a ver su último mensaje en las redes sociales. El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que va a tomar medidas contra lo que califica como encuestas electorales que son intencionadamente erróneas. Acusa a los medios de comunicación y a las empresas encuestadoras de engañar deliberadamente a los votantes. En un mensaje en Truth Social, Trump dice que las encuestas se han usado como un esfuerzo coordinado para distorsionar la opinión pública antes de futuras elecciones. Trump afirma que haría todo lo posible para evitar que esta estafa de encuestas siga adelante. Dice que son encuestas falsas y fraudulentas y además apunta a varios medios. Por ejemplo, The New York Times, ABC, NBC, la CBS, la CNN o MSNBC. También apunta a Fox News y a The Wall Street Journal. Bueno, prácticamente todos los medios, como ven. Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos se dirige hacia las elecciones intermedias de noviembre de 2026, cuando los votantes van a decidir el control del Congreso, eligiendo una nueva Cámara de Representantes y una parte del Senado. Con el foco puesto en estas elecciones de medio término, con Trump criticando las encuestas, la semana pasada salía a su nivel más bajo de aprobación, un momento en el que Trump tiene muchos frentes abiertos y un momento en el que el foco está puesto sobre todo en Oriente Medio. Emiliano, te quiero preguntar por esto, este destructor estadounidense que ya está a tiro de Irán y sobre todo, estas amenazas de un Donald Trump que se quejaba de las protestas en Irán, pero que está viviendo pues algo similar, al menos en Minneapolis. Sí, o sea, el desplazamiento es una manera de presionar al régimen de los ayatolas. Yo creo que tratan de incentivar que haya una especie de rebelión interna contra ese régimen, pero eso es una misión prácticamente suicida, porque con la Guardia Revolucionaria protegiendo el régimen de los ayatolas, por mucho que haya elementos dentro del ejército, incluso dentro del propio gobierno de Pezeshkian, que quieran abrir una vía de diálogo y de llevar a cabo ciertas transformaciones para dar contestación a esa presión social que hay en esa juventud que ha vivido siempre bajo el régimen de los ayatolas y que pide libertades y que pide salir del bloqueo económico y comercial, pues es muy difícil, digamos, que se lleve a cabo. Entonces, la opción, pues con el señor Trump y con quien no se habla tanto, que es el señor Netanyahu, pues probablemente estén buscando la fórmula para tratar de hacer golpes quirúrgicos que promuevan, digamos, esa rebelión, pero sin digamos, un establishment dentro de Irán que sea capaz de liderar esa transición, porque no vale que hable el hijo del Shah de Persia desde cómodamente París o Estados Unidos, sino que se requiere que haya una oposición dentro y que esa oposición dentro tenga los medios. Se hablaba también que habían convencido al señor Musk para que pudieran utilizar Starlink para el bloqueo informativo que estaba llevando el régimen de los ayatolas, pero no sabemos realmente lo que se está cociendo dentro del régimen iraní. ¿A Trump le interesa? Sí, le interesa no por el tema de la democracia, las libertades y de las sociedades que están sometidas a este tipo de regímenes, porque eso ya lo hemos visto con el caso de Venezuela, donde no le ha importado absolutamente nada dejar al régimen al frente de la señora Delcy, sino fundamentalmente porque si consiguiera algún tipo de operación apoyada o directa o indirectamente por Netanyahu contra el régimen de los iraníes y pudiera ejercer un control sobre la producción de petróleo iraní y levantar las sanciones que hay, pues la que iba a entrar un poco en problemas es China, porque habría perdido a su suministrador de Venezuela y a su suministrador iraní. Por lo tanto, solamente le quedaría su socio ruso para tratar de alimentar el crecimiento económico que, como sabes, ha sido sorprendente que a pesar de las guerras comerciales, al menos según las cifras del gobierno chino, pues haya crecido por encima de ese 5%, lo cual es un éxito habida cuenta de las tensiones comerciales que hemos vivido durante el año 2025. Entonces, creo que en el punto de mira de la diana no está las libertades en Irán, no está proteger a la población que está siendo detenida y masacrada en esas protestas fundamentalmente de cierta juventud, y lo que está es hacerse con el control de la industria petrolera iraní y de esa manera cortar el grifo a China y impedir o ponerla en una posición difícil desde el punto de vista de su, digamos, dependencia energética, sin tener en cuenta que China ha hecho una transformación energética que se ha convertido ya en uno de los grandes productores de energía renovable, sin que le baste todavía para alimentar toda su industria, pero digamos que está haciendo bien los deberes desde el punto de vista de esas energías renovables y tratando de eliminar esa dependencia que tenía del petróleo, habida cuenta de los movimientos que está haciendo el señor Trump. Y en cuanto a los medios que comentabas, toda encuesta, todo comentario que no alabe
ve al señor Trump, pues significa que es una confabulación, una conspiración habitual que tanto gusta en Estados Unidos, y va en esa línea. De hecho, hay una operación muy peligrosa que a veces no sé si no hay un seguimiento, que es la compra de Netflix, de Warner, que además es propietaria de la CNN, y que su amigo de Orange, a través de la Paramount y del hijo de este, se ha metido en la ecuación. Entonces, si Trump al final consigue que Paramount se haga con Warner y indirectamente a través de la CNN, pues tendrá un enemigo menos y, por lo tanto, otra libertad más, que es la libertad de expresión y la libertad de medios de comunicación, que será puesta en entredicho con estas maniobras de acabar con todos los poderes que puedan oponérsele a su mandato imperial. Bueno, pues un Donald Trump que, más allá de la presión interna, sigue poniendo el foco en la política exterior, sobre todo, bueno, pues mirando a Irán y a estas protestas que, según algunos medios, ya se ha cobrado la vida de al menos 6.000 personas, y sobre todo pues con esta armada masiva que cada vez está más cerca. Adrián, te quiero preguntar por esto: ¿hasta dónde crees que va a llegar la amenaza a Irán? Y sobre todo, si crees que está a tiempo de recular, de no lanzar un ataque contra Irán. Bueno, vamos a ver, los primeros movimientos de Estados Unidos y de Israel parece claro que pretendían crear un contexto adecuado para luego impulsar esa revolución de colores interna, en la que, bueno, ha quedado claro que eran fundamentalmente los elementos activos, eran elementos, digamos, gestionados por el Mossad y la CIA, ¿no? Bueno, incluso ha habido reconocimientos expresos realmente sorprendentes. El anterior vicepresidente, bueno, el anterior secretario de Estado, Mike Pompeo, en un tuit, supongo que alguno de vosotros lo habréis leído, pues hacía referencia a que, bueno, saludamos a al manifestante de referencia en Irán, y a ese compañero del Mossad que llevan al lado, diciendo, bueno, los comentarios de este tipo absolutamente asombrosos, ¿no? Pero reconociendo con total naturalidad que efectivamente ha sido fundamentalmente implicación del Mossad y la CIA, ¿no? Bueno, esa revolución de colores, yo creo que a estas alturas ya está claro que ha fracasado, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿ahora qué se pretende, ¿no? ¿Ahora qué se pretende con estos desplazamientos? Bueno, yo creo que en el caso de Donald Trump hay que tener siempre en cuenta el efecto o el objetivo de imagen. Hay que tener en cuenta que ya son varios movimientos de ataque o de posible ataque contra Irán que han quedado, bueno, vamos a utilizar la expresión de José Luis, en un ataque limitado. Han quedado en ataques limitados que siempre se les ha intentado dar más eco de lo que realmente eran, en los que luego se han movido de una forma u otra, o antes o después, una negociación entre Irán y Estados Unidos, bueno, es que han dejado más o menos las cosas en su sitio. En algún caso, ya sabéis, con un ataque, de aparente respuesta de Irán, pero también que han sido una especie de escenificación. Ni a Irán le interesa una guerra contra Estados Unidos, ni a Estados Unidos le interesa una guerra contra Irán. Sin embargo, Estados Unidos... Trump juega mucho a cada semana complacer o tejer relaciones con un determinado grupo de interés o grupo de presión, cuando en este caso parece que el grupo de presión, digamos, sionista, pro-israelí, tiene un peso muy importante en sus decisiones y sobre todo en este tipo de movimientos. Pero al final, ese dejarse llevar, pues siempre ha tenido un efecto limitado desde el punto de vista de hasta dónde ha llegado la implicación de Estados Unidos, cuando Israel siempre pidiendo más, pidiendo una intervención directa, una intervención que fuera más lejos, pero Trump o el gobierno de Trump siempre han limitado esa implicación, sabiendo que no pueden llegar mucho más allá. Es lo que hay que pensar, que en este momento estamos ante un proceso similar, un proceso en el que Donald Trump, por las razones que sean, de relaciones con unos u otros grupos de interés, pues va a intentar algún tipo de operación de imagen, algún tipo de ataque limitado, en el que muy probablemente esté previamente ya hablado con Irán, para que la respuesta de Irán no sea un poco demasiado agresiva, sea proporcional, haya por las dos partes una escenificación de que uno ha atacado, el otro ha respondido, y no vaya más, ¿no?
Bueno, pues con el foco puesto en Irán y en estas tensiones en torno a Oriente Medio, si os parece, vamos a mirar también a China, esta purga militar de la que se lleva hablando mucho en los últimos meses y que al parecer ha tenido su último episodio con el número 2 de Xi Jinping. José Luis, te quiero preguntar por esto, ¿hasta qué punto son ciertas estas informaciones y sobre todo hasta qué punto se estaría intentando un golpe de Estado, ¿no? Es uno de los motivos que apuntan en concreto varios medios de comunicación. Bueno, pues es difícil porque debido a la opacidad que siempre han existido de la información de China, pues aquí siempre funcionamos con especulaciones, ¿no? Incluso con los temas de traición y de corrupción, ¿no? Muchos de los casos que están saliendo de corrupción no deja de ser, bueno, pues un intento de salvar la vida de algunos de los acusados en estas caídas, en estas purgas, porque claramente el que se ha acusado de traición ya sabe cuál es la pena, que es la pena de muerte, ¿no? Así que estamos aquí más bien con equilibrios entre familias, ¿no? Todo sistema totalitario, como es el de la República Popular China, tiene sus corrientes internas, sus choques, y aquí estaríamos ante dos acontecimientos. Por un lado, lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación, que es claramente un caso de traición en el caso de que, bueno, pues nos vengan esa visualización de que la acusación de paso de información puramente estratégica a los Estados Unidos, bueno, es uno de los casos que va a formar parte casi de los libros de espionaje, porque estamos hablando no solo de la mano militar de Xi Jinping, o sea, su máximo asesor militar, sino una de las personas que estaba presente en las reuniones entre Vladimir Putin y Xi Jinping cuando estaban estableciendo, bueno, cuáles son los puntos sobre la alianza estratégica entre los dos países, y este señor estaba allí. Así que imaginémonos si ha pasado, entre otras informaciones, eso a Estados Unidos. Bueno, pues es una ventaja inmejorable para Estados Unidos porque sabe todos los proyectos a corto plazo, un poco de ambos aliados y las confianzas y cuáles son los puntos de vista económicos, armamentísticos que están un poco desarrollando, ¿no? O sea que eso tendríamos por un lado. Por otro lado, claramente también es una eliminación de las familias de poder que podían amenazar la postura de Xi Jinping, le llaman golpe de Estado, pero bueno, estamos acostumbrados también a nivel histórico con lo de la Guerra Fría, todos esos movimientos de corrientes internas que sucedieron y la eliminación, bueno, pues de ciertos prohombres cuando están creciendo excesivamente un poco en ese ámbito de poder, ¿no? Y a los cuales habría que ver si esas acusaciones son verídicas o no son verídicas un poco en ese sector, ¿no? Y luego tercero, que va un poco en las consecuencias, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Los militares, por muchas medallas que lleven todos estos generales y almirantes que están cayendo, no dejan de ser representativos de una generación antigua que incluso han conocido, han vivido conflictos de la Guerra Fría y que están totalmente fuera de juego con respecto a las nuevas características de los enfrentamientos bélicos en los cuales están existiendo. O sea que lo que estamos viendo, por una parte, y visualizando como una especie de operación de purga staliniana con la caída de Tukhachevsky y de todo el sector de los oficiales del ejército soviético en su tiempo, ojo, no sea una renovación de los cuadros de mando del ejército chino adaptándose a unas nuevas circunstancias en esa rivalidad o esa guerra fría que se pretende desarrollar en el Pacífico entre Estados Unidos y China quiera acelerar su proceso de modernización de las Fuerzas Armadas chinas con la sustitución de toda una élite de militares considerados ya caducos y renovados por una nueva generación de oficiales del ejército más adaptados a las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, los nuevos misiles hipersónicos, etcétera, y que claramente están con un hambre y apetito de ocupar esos lugares de una manera mucho más cercana si se elimina, bueno, pues a sus jefes más cercanos, ¿no? O sea que hay que ver aquí todo este tipo de variables porque igual Xi Jinping está consiguiendo mayores lealtades
con una generación de nuevos halcones que se están adaptando al presente mucho más rápido que los viejos generales que miran en sus manuales cómo se hacía la guerra de manera antigua, ¿no? Bueno, pues un momento también complicado para China con esta purga militar en un momento de tensiones en torno a Taiwán. Emiliano, ¿cuál crees que es el motivo detrás de esta purga y sobre todo qué coste puede tener para Xi Jinping? Totalmente de acuerdo con las hipótesis planteadas por José Luis, porque la opacidad siempre es máxima en la toma de decisiones. Está claro que Xi Jinping, una de sus propuestas siempre fue luchar contra la corrupción, es decir, me creo más la teoría de que puede ser que por las compras masivas del ejército pues los mandos hayan incurrido en prácticas corruptas y por lo tanto Xi Jinping quiere trasladar un mensaje a toda su población porque prometió que iba a luchar contra esa lacra que estaba extendiéndose en diferentes órganos del partido y también a nivel de las autoridades locales y regionales donde había descubierto bastantes casos de corrupción. Esa puede ser una de los escenarios y el otro creo sinceramente que va más por la tercera hipótesis que ha planteado José Luis, que creo que hay que hacer un cambio generacional en el ejército y ya sabéis que cuando se introducen cambios generales en una macroorganización siempre hay resistencia al cambio. Entonces, ante la resistencia al cambio, pues a diferencia de unas organizaciones empresariales o democráticas, pues digamos que aquí se opta por imputar determinados comportamientos y por lo tanto eliminar esa digamos, trayectoria de militar ya con años, con experiencia, porque además empezó desde la base misma del ejército y llegó a este puesto y por lo tanto favorecer esa transición generacional para adaptarse a los nuevos escenarios de los conflictos, que es más bien una guerra tecnológica o híbrida que una guerra tradicional o como hemos vivido a lo largo del siglo pasado y el anterior. Entonces creo que va más por ahí porque Xi Jinping ya hizo las modificaciones constitucionales para poder ser vitalicio y por lo tanto está pensando ya en quién va a liderar ese partido comunista chino que quiere seguir siendo predominante en la política china y en el gobierno de China. Entonces creo que está rodeándose de esa gente joven y les está dando una oportunidad y ante la resistencia al cambio pues siempre el tema de corrupción pues es una buena excusa para hacer esa purga. Y si es el caso de que ha entregado realmente información nuclear, pues ya puede ir comprando la bala al general porque ya no hace falta ni que hagan el juicio. Bueno, pues precisamente se habla sobre esto, sobre si se han desvelado secretos nucleares, si estaba filtrando información a Estados Unidos. Adrián, ¿cómo valoras tú esta purga en China? Bueno, creo que es demasiado pronto, por lo menos desde mi punto de vista, para atreverme a decir cuál ha sido realmente el objetivo, ¿no? Si lo analizamos desde el punto de vista de lo que han sido este tipo de operaciones o de movimientos desde la llegada de Xi Jinping al poder, vemos cómo han estado tradicionalmente siempre relacionados con la pugna entre dos sectores dentro del partido y del gobierno chino, ¿no? Una pugna que se basaba en el cuestionamiento por parte del sector de Xi Jinping de lo que había sido, en cierta forma, de lo que había sido la política de China de los 30 años anteriores, ¿no? Una política, unas estrategias que partían de los acuerdos de los años 70 y 80 con Estados Unidos y con las multinacionales norteamericanas, que resultaron tremendamente interesantes para las multinacionales americanas, no tanto para Estados Unidos, que entró en un proceso de desindustrialización acelerada y que sí fue muy bien aprovechada por China para impulsar su proceso de industrialización, sobre todo a través de la inversión masiva de recursos o de fondos por parte de estas multinacionales en China, que era una de las contrapartidas de este acuerdo, dentro del cual una parte importante al principio fue también el hacer de alguna forma frente común frente a la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que ya a principios de siglo, dentro del partido y del gobierno, pues había un sector creciente que, valorando positivamente lo que se había hecho en esos 30 años, planteaba que había que poner coto a esta influencia de las multinacionales occidentales, norteamericanas fundamentalmente, ¿no? Con la idea de que mucho cuidado con estas entidades porque si no les limitas, al final se quedan con todo, ¿no? Se van a quedar con todo el poder, ¿no? Bueno, esta era la idea del sector de Xi Jinping. Entonces, era una idea distinta de la del sector dominante, de Jiang Zemin, etcétera.
pero a partir de la llegada al poder, claro, China es un continente, en realidad, ¿no? En el que el poder está mucho más disperso de lo que aquí pensamos, porque, claro, hay gobiernos regionales, locales, etcétera. Entonces, en realidad, aunque siempre de una forma u otra tiendan a relacionarse con el Partido Comunista, pero las posiciones dentro de los distintos sectores son muy distintas, ¿no? Entonces, el sector de Xi Jinping ha ido consolidándose progresivamente durante estos años y arrinconando progresivamente al sector que se llamaba en su momento de Jiang Zemin, ¿no? Que era este sector que tenía muy buenas relaciones, ya digo, que había históricamente tenido muy buenas relaciones con las multinacionales occidentales y también con algunas de las multinacionales chinas, ¿no? Claro, el Xi Jinping, a partir del momento en que llega al poder, empiezan a tomar medidas para sacar del poder a estas multinacionales, para regular su actividad de una forma más estricta. Y este es el contexto que ha ido marcando los cambios en los equilibrios de poder durante estos años. Claro, el perfil del general Zhang Youxia no es ese. No es ese, es el perfil de una persona que aparentemente era muy cercana a Xi Jinping, ¿no? Era muy, muy cercana. Y podemos enmarcar de alguna forma a esta purga o este cese o esta detención dentro del contexto tradicional de estas purgas de los últimos años. Pues no lo sabemos. No lo sabemos si de alguna forma, pues igual que se está apuntando a una supuesta traición, colaboración con Estados Unidos, pues no sabemos si esto está relacionado también con algún tipo de implicación en ese sector que efectivamente indirectamente tenía buenas relaciones con las multinacionales norteamericanas, y entonces sí, tendríamos que pensar en una persona, digamos, que en realidad estaba trabajando para ese otro sector que ha sido progresivamente arrinconado en China durante los últimos años, ¿no? Pero yo creo que es demasiado pronto para hacer una valoración clara. Estas cosas requieren por lo menos días y que empiecen a llegar informaciones desde distintas fuentes, ¿no? Bueno, pues pendientes de lo que pase en China, de esta purga en torno a su ejército, si os parece vamos a analizar un último tema, información en el día de hoy por parte de Político, que habla de la mala relación entre, bueno, dos de las mujeres más importantes en Europa, Ursula von der Leyen y Kaja Kallas. Dice Político que la relación entre von der Leyen y Borrell ya era muy mala, pero que con Kallas es aún peor. Kallas califica a von der Leyen como una dictadora, literalmente. José Luis, te quiero preguntar por esto. En un momento de por sí complicado para Europa, ¿qué te parece estas tensiones con una von der Leyen que, por cierto, la semana pasada enfrentaba su cuarta moción de censura en apenas 6 meses? Bueno, estamos acostumbrados también a una mujer con un carácter muy fuerte, ¿no? Ya cuando formó parte del gobierno en la República Federal Alemana, bueno, ya dio atisbos un poco de esa que se le volvió otra vez a redenominar también la canciller de hierro, etcétera, que bueno, que ya ese título de Margaret Thatcher va cayendo en muchas mujeres en la política, ¿no? Un poco por su férreo carácter, sus relaciones y cómo tengamos en cuenta también la campaña propagandística que se llevó para popularizarse su nombre para la Unión Europea, una mujer de peso que iba a liderar las riendas y casi por su carácter y su energía podía llevar a ese proceso de federalización. O sea que no se nos está descubriendo nada de eso. Y luego, bueno, incluso las anécdotas de cuando los lobos se comieron su potrillo y casi quería cambiar la ley protectora de animales para aniquilar a aquellos lobos, ¿no? Bueno, pues eso fue una salida de tono, es una anécdota, pero que nos pone, ¿no?, un poco muestra de ese férreo carácter un poco que tiene esta mujer y que le hace, bueno, pues tener, bueno, pues aparte de los casos de corrupción y de las relaciones con diversas empresas en los cuales, bueno, pues ha tenido que cambiar diversos cargos políticos y que, bueno, hemos tratado muchas veces aquí, pues se ve que el trato humano con el resto de sus colaboradores, bueno, pues es muy difícil, muy duro y exige una obediencia que claramente los demás no están dispuestos a tenerla. Hay que tener en cuenta que Kaja Kallas, bueno, primero no es de su partido, no procede del Partido Popular Europeo, procede del mundo liberal,
es una mujer que ha sido primer ministro en su país, que es un país pequeño, bueno, todo lo que tú quieras, pero ha tenido la responsabilidad de ser presidente del gobierno, y por lo tanto también es una mujer, bueno, pues que ha crecido en ese ámbito político, que ha vivido diferentes circunstancias, tiene en su también, bueno, pues en su familia muchos aspectos ahí, de abuelos deportados a los gulags de Siberia, de padre militante histórico del PECUS condecorado en las mejores condiciones, o sea, como vemos, bueno, con muchos recovecos, muchas circunstancias, y una mujer también que es un animal político y que lo ha demostrado claramente en Estonia, ¿no? O sea, que es una mujer que, bueno, también por sus declaraciones la vemos, bueno, pues si ha ocupado este cargo sustituyendo a Borrell, bueno, no es que sea un peso medio, ¿no? Sino que se puede estar de acuerdo con sus opiniones o no, pero claramente las expone y además, bueno, pues tiene una carrera política detrás de ella, bueno, pues bastante importante. Así que estamos ante una persona que no se doblega pues ante la postura de von der Leyen y claramente tenemos aquí un choque de trenes que también, bueno, pues tampoco puedes apelar un poco a esa subordinación de partidos políticos porque pertenecen a partidos políticos europeos diferentes, aunque estén coaligados y voten en muchas particularidades de manera conjunta. O sea que esencialmente en un momento mediante el cual pues sobre todo una Europa que intenta valer a nivel de política internacional su posición y es la gran oportunidad de Kaja Kallas de intentar, bueno, pues tener ese protagonismo, quizá para escalar a otros puestos, pues se ve muy combatida por una von der Leyen que a su vez, bueno, pues quiere tener ese gran protagonismo europeo en torno a su figura y que necesita también de esa manera, bueno, subrayar y reforzar su imagen ante los ataques de muchos países y de los grupos parlamentarios, como estamos viendo, y sobre todo, bueno, de su subordinación a los intereses de la política internacional estadounidense o de otros modos que afrentan por muchos de los intereses de los gobiernos europeos o últimamente incluso de nuestros labradores y ganaderos, ¿no? Que veían de repente, bueno, ese gol en nuestra plena economía después de ver el fin de nuestra autonomía económica frente a los Estados Unidos, ¿no? Así que es un choque de egos un poco en esa parte muy entendible por otro lado, ¿no? Emiliano, pues por lo mismo te quiero preguntar, este choque de trenes, este choque de egos entre von der Leyen y Kallas, en un momento ya de por sí complicado para Europa, dos de nuestros máximos representantes encima están enfrentados. ¿Sabes lo que ocurre, Sergio? Que este enfrentamiento, independientemente de sus personalidades, y especialmente la de von der Leyen, que es expansiva, como nos demostró en el viaje a Israel y otros viajes que ha hecho, es fundamentalmente el problema radica en la arquitectura institucional de la propia Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Pues porque Kallas es la alta representante de la política exterior, seguridad común y defensa. La señora von der Leyen es la presidenta, pero a su vez nombró un comisario de defensa que nunca ha existido, porque no, la Unión Europea no tiene competencias en materia de defensa y lo creó argumentando la vía industrial. Y luego, además, la señora Kallas es a su vez la vicepresidenta de la Comisión Europea. Entonces, están abocadas, mientras la política exterior, seguridad común y defensa siga en otro pilar, en el ámbito intergubernamental más que en el ámbito comunitario, pues están abocadas a chocar porque las visiones son distintas y las competencias son distintas. En este tema de Groenlandia, quien debería haber llevado la voz cantante es la señora Kallas, no la señora von der Leyen, salvo que fuese para hablar de contramedidas o el instrumento de anticoerción contra Estados Unidos o de suspender el acuerdo comercial, pero en todo lo que se refiere a una cooperación reforzada en temas de seguridad y defensa le correspondía a la señora Kallas. Entonces, como desafortunadamente no hemos terminado de alumbrar una Europa que esté con todas las políticas integradas para hacernos más fuertes y con mayor peso frente a los rivales sistémicos que nos tenemos rodeados por todos los lados, pues están abocadas a chocar, y allá depende un poco del cómo gestionen cada una sus personalidades, que las dos tienen personalidades fuertes, pero que puede ser un problema porque este enfrentamiento puede hacer que en lugar de avanzar hacia esa cooperación reforzada en temas de política de seguridad y defensa, pues nos veamos un poco frenados
se había dado cuenta que se pueden plantear problemas de competencia entre la alta representante y la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, de nuevo, insisto en que sería fundamental que la Unión Europea fuera valiente y que esos pasos que se han ido dando de forma poco precisa, pues ha llegado el momento histórico de necesariamente de apostar por una mayor integración, incluida la política exterior y defensa, y ahí habrá que definir los roles, que desaparezca la alta representante de la Unión Europea, que en su momento, cuando se hablaba de Constitución Europea, se hablaba de ministro de Asuntos Exteriores, pues ahí tendría que tener un rol mucho más efectivo y tener claramente delimitadas las competencias, que actualmente es un poco caótico esa doble competencia entre defensa desde el punto de vista industrial comercial, pero también defensa desde el punto de vista militar y securitario. Entonces, a partir de ahí, todos son posibles colisiones, y si no hay buena sintonía, pues obviamente puede dar lugar a que aparezcan estas tensiones, como también apareció con Antonio Costa, porque también es el presidente del Consejo Europeo y tenía que haber dicho algo en representación de los jefes de este gobierno, y sin embargo, pues Antonio Costa tiene otro talante, no sé si mediterráneo o ibérico, que hace que las tensiones salgan de otra manera. Pues Adrián, muy rápido, quiero conocer también tu opinión, tu impresión sobre este choque entre von der Leyen y Kallas. Bueno, pues es muy rápido. Yo diría dos cosas. Primero, son dos personas cuya eficiencia está siendo bastante discutida en distintos ámbitos por su propia personalidad, ¿no? Que mantienen posiciones en cada uno de los temas que abordan excesivamente, digamos, integristas, sin flexibilidad, no aportando soluciones, más marcando posiciones que haciendo propuestas o marcando vías de salida. Pero sí me parece importante que ante una noticia de este tipo no nos dejemos llevar por la posición o la opinión que tengamos sobre estas personas, porque es que, valorándolo objetivamente, la realidad de que dentro de un gobierno, digamos, que haya un presidente, por adoptar un símil de un Estado miembro, ¿no? Un presidente o un jefe de gobierno que tenga malas relaciones con un ministro, yo creo que es cosa de todos los días. Quiero decir que en sí mismo no creo que sea una noticia realmente tan relevante, ¿no? Bueno, pues el foco puesto en estas tensiones en Europa, mirando a von der Leyen, a Kallas y hoy sobre todo con el foco puesto en Minnesota, donde en los próximos minutos se esperan de nuevo manifestaciones masivas. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este inicio de semana. José Luis, Adrián, Emiliano, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buena tarde. Un abrazo. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida miramos al cierre de los mercados europeos. Ponemos el foco también de nuevo en Estados Unidos, pendientes de esta tormenta invernal y sobre todo mirando a Minneapolis. Hacemos una pequeña pausa y enseguida más información en Negocios Televisión.